Con ustedes estábamos viendo lo que es la capa de ozono. Decíamos que la capa de ozono se encuentra en la estratosfera. Específicamente, la capa de ozono está formada por oxígeno. Es decir, 3 átomos de oxígeno forman lo que es el ozono. ¿Cómo simbolizamos oxígeno? ¿Cómo es? Ozono con O mayúscula, que es el símbolo del oxígeno, y 3 en minúscula o pequeñito al pie del elemento, simbolizando que son los átomos de ese elemento, ¿no? Decíamos que la capa de ozono es una capa protectora, funciona como un filtro para no permitir el paso de los rayos dañinos del sol. Además que es una capa protectora para todos los seres vivos. La encontramos a una distancia de 15 a 20 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Es decir que, contando desde la troposfera, que es la capa que está en contacto con los seres vivos, llega a tener una altura de hasta 15 a 50 kilómetros en donde se ubica la capa de ozono. Recuerde, la capa de ozono es la capa que nos protege de la radiación del sol. Habíamos puesto la pregunta, ¿qué es la capa de ozono? Y habíamos puesto la respuesta, que es una capa protectora dentro de la superficie terrestre. ¿Ya? A ver, le pregunto, ¿dónde está? Permítame. Solo está el dibujo. Vamos, hicimos el dibujo de las capas de la atmósfera, ¿no es cierto? ¿Qué es? La troposfera, la estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera. Nos vamos a centrar en el estudio de la estratosfera, que es en donde se encuentra la capa de ozono. Nos quedamos hasta aquí las capas de la atmósfera, ¿no es cierto? Sí, pero no nos hizo poner capas. Sí, profe, nos hizo hacer el dibujo. Ah, ya, listo. Entonces vamos. Ya, entonces voy a poner la pregunta, ¿qué es la capa de ozono? Voy a poner la pregunta, ¿qué es la capa de ozono? Ya, vamos. A la pregunta, ¿qué es la capa de ozono? Voy a poner, es una capa protectora dentro de la superficie terrestre que tiene la función de preservar la vida del planeta Tierra. En respuesta a la pregunta, ¿qué es la capa de ozono? Voy a poner, es una capa protectora. ¿Mandé? En el cuaderno que hay que copiar. Sí, en el cuaderno, por favor. Es una capa protectora dentro de la atmósfera terrestre que tiene la función de preservar la vida del planeta Tierra. Profe, ¿qué era? ¿Es una capa protectora dentro de...? La atmósfera terrestre que tiene la función de preservar la vida del planeta Tierra. Muchas gracias, Mónica. ¿Ya? Vamos, es una capa protectora dentro de la atmósfera terrestre que tiene la función... Profe, ¿me puede aceptar en mi otra dispositiva, por favor? Sí, ya está. Ya, gracias, profe. Dice, es una capa protectora dentro de la atmósfera terrestre que tiene la función de preservar la vida del planeta Tierra. ¿Hasta ahí? Profe. Ya, ahí espéreme un momentito.
¿Ya? Y en la otra línea voy a poner, absorbe más del 97% de la radiación solar. Entonces, de un total del 100% de radiación solar, únicamente va a ingresar ¿cuánto? 3%. El 3%. Y ese 3%, por eso le dice a usted, no esté expuesto al sol de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque en ese momento los rayos dañinos del sol son más nocivos para todos los seres vivos, ¿no? Entonces, mire, de un total del 100%, la capa de ozono es la que va a absorber el 97%. Y el 3% que va a ingresar, de nosotros depende cuidarnos para no desarrollar un cáncer a la piel, para no sufrir quemaduras, entre otras enfermedades que nos puede provocar la radiación dañina del sol. Y sobre todo le dice a usted, cuando hay largos periodos de tiempo en el sol, utilice gorra, gafas o protector solar. Sobre todo en el periodo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo la radiación es mayor. A partir de las 3 de la tarde en adelante ya la radiación es menos dañina. ¿Ya? Entonces no se olvide que esta capa de ozono la vamos a encontrar entre los 15 y 50 kilómetros desde la troposfera, contando, ¿no? Desde la troposfera. Esta capa de ozono la vamos a encontrar en la capa llamada estratosfera. ¿Qué es el ozono? Es una capa gaseosa formada por 3 átomos de oxígeno. ¿Ya? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Listo. ¿Ya? Vamos. Composición de la capa de ozono. Pregunta de examen. ¿Cuál es la composición de la capa de ozono? 3 átomos de oxígeno. 3 átomos de oxígeno. Muy bien. En pocas palabras, en pregunta de examen, ¿la capa de ozono está formada por oxígeno? Verdadero. Verdadero. Pero si quiere ser más específico, usted va a poner 3 átomos de Oxígeno. ¿Cómo va a simbolizar? Sí, mira en la parte de aquí abajo cómo está simbolizado oxígeno. ¿Cuál es el detalle? Que los dos están en grande y del mismo tamaño. Ya, una esa. Dos, recuerde que el oxígeno se simboliza con la letra O. O. Y este numerito que está aquí debe ir en pequeñito, ¿sí? Y eso significa que son 2 átomos de oxígeno, en este caso, ¿no? Pero recuerde que estamos hablando de oxígeno, más no de ozono. ¿Qué debe haber o qué debe pasar para que sea ozono? La O mayúscula. Y La Z minúscula. Z. ¿Cómo simbolizo ozono? ¿Cómo simbolizo ozono? O mayúscula. O mayúscula ahí. Y el 2 minúscula. Y el 2. Mire, me dice que el ozono está formado ¿por qué? Por 3 átomos. Entonces, yo puedo poner O2. No, O mayúscula. No. Si pongo O2, eso. Si yo pongo O2, me estoy refiriendo al oxígeno. El que nosotros respiramos. A esto nos estamos refiriendo, ¿no es cierto? Con O2. Pero si yo encuentro O3, me estoy refiriendo a ¿qué? A los 3 átomos de oxígeno. Este ozono
¿Este ozono nosotros respiramos? No, No, muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es la función del ozono? porque Protegernos de los rayos solares, protegernos de los rayos, de la radiación. Muy bien. Mire, para que le quede más claro, dice, la molécula de ozono se forma en la estratosfera. Recuerde que es la segunda capa de la atmósfera, ¿no? Por la acción de la radiación solar. Entonces, imagínese el sol, en este momento están llegando los rayos de sol, ¿no es cierto? En este momento es en donde entra en funcionamiento la capa de ozono, ¿haciendo qué? ¿Cómo es? Fotólisis. ¿Qué es la fotólisis? ¿Cómo es? Funciona como una capa protectora, haciendo que el oxígeno se junte con el oxígeno que respiramos, ¿no? Se una con una molécula más de oxígeno, formando la capa de ozono, que es la que nos va a proteger de los rayos dañinos del sol. Mire, los rayos de sol rompen una molécula de oxígeno y dividen en dos átomos. Cuando uno de estos átomos de oxígeno se junta con una molécula de O2, se produce el ozono. Para que se haga una idea, déjeme explicarle muy bien esto. Vamos. Listo. Aquí yo tengo, permítame compartirle, por favor. Espéreme un segundito. Ay. Listo. Me avisa si todos podemos ver. ¿Ya? Sí, profe. Podemos ver. Listo, mire, para que le quede un poco más claro. Vamos. Tengo el sol, ¿no es cierto? Esta que me está simbolizando aquí de color celeste va a ser la capa de ozono. Muy bien. Mire, están llegando los rayos de sol, ¿no es cierto? Esta Sí. capa de ozono está formada por 3 átomos Por de 3 oxígeno. Oxígeno. Átomos de oxígeno. ¿Cómo se forma esto? Mientras van chocando los rayos de sol en la capa de ozono, se van destruyendo el oxígeno O2. ¿Para qué? Para que se junte con otro átomo de oxígeno para formar el ozono. Para que le quede más claro, permítame. Listo. Entonces, mire. Yo tengo aquí, ¿por qué está pintado del mismo color primero? Porque son los 3 átomos de oxígeno. Muy bien, mire. Bueno, aquí se me fue grandecito el 3, ¿no? Pero recuerde que usted debe poner en el lado derecho pequeñito y eso simboliza átomos. Si yo pongo en grande, eso quiere decir que es un coeficiente que le va a afectar a toda la fórmula. Es decir, si acá hay otros elementos, le va a afectar a estos elementos que se encuentran a la derecha, ¿sí? Pero bueno, eso vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por qué está pintado del mismo color? Porque es el mismo elemento. ¿Cuál? Oxígeno. El oxígeno. Estamos hablando de oxígeno del que nosotros tenemos dos átomos de oxígeno, que serían estos dos. Al momento en que chocan los rayos de sol, estos dos se rompen,
¿cómo es? Destrozan. No se destruyen, sino se separan. separan, eso, Se se dividen. separan, O que se desintegran. eso. Es decir, mira estas uniones, ya, esto en química se llaman enlaces, ¿sí? Mire, que estos átomos se van a unir para formar el ozono en este caso, ¿no? Estas uniones de aquí en química se llaman enlaces, ¿sí? Es decir, que si yo, ¿cómo es? A este yo no lo quiero, yo no lo, a ver, espérenme un ratito para que, a ver, vamos, déjenme ver dónde está. A ver, aquí. Listo, pongámosle listo, aquí. Ahí tengo 2, ¿no es cierto? Mire cómo están unidos. 2. Entonces, ¿cómo es? Está llegando la radiación solar, está chocando, todo eso, parte de la radiación ingresará y la parte de, ¿cómo es? Regresará al exterior, ¿no? Parte ingresará y parte se regresará al exterior, ¿no? Entonces, cuando se va a juntar con un oxígeno más, se van a unir los 3 y va a formar lo que es el ozono. Ozono. ¿Le quedó más claro? Sí, profe. Ya, entonces, vamos. Sí, profe. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Clarísima. No. No, entonces vamos. Voy, ¿cómo es? Pongo composición de la capa de ozono. Composición de la capa de ozono. Y voy a poner, es un gas formado por una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno. Composición de la capa de ozono. Y voy a poner, es un gas formado por una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno. Entonces usted ya sabe que el ozono es un gas. ¿Por qué? Porque está formado del gas, Por oxígeno. el gas oxígeno, ¿en qué cantidad? En 3 átomos. 3 átomos. Muy bien. Listo. Profe, ¿cómo iba? Composición de la capa de ozono. Un gas formado por una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno. Listo, profe. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces tenemos claro de qué está compuesto el ozono. ¿De qué está compuesto? De 3. Por una Tres capas de molécula de oxígeno. oxígeno. Por 3 átomos. Oxígeno. Muy bien. Listo, entonces estamos claros de cómo está compuesto y qué es el ozono, ¿no es cierto? ¿Puedo volver a dictar? ¿Cómo es? Composición de la capa de ozono. Un gas formado por una molécula que tiene 3 átomos de oxígeno. Entonces le pregunto a Maite Sigüenza, le digo, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene el ozono? Y Maite me dice. ¿No está Maite Sigüenza? Profesita. A ver, vamos, ayúdeme entonces. Le pregunto, ¿cuántos átomos de nitrógeno tiene el ozono? 3. ¿Estamos bien, Lian? Estamos muy mal porque yo le estoy diciendo nitrógeno. ¿El ozono tiene nitrógeno? No, No, tiene oxígeno. No. No, No. nitrógeno. Oxígeno es el oxígeno, el nitrógeno no. Exacto, está formado por oxígeno, ningún otro elemento más, Ningún única y otro. exclusivamente de oxígeno. Le pregunto a Mateo Solórzano, ¿cuántos átomos de oxígeno tiene la capa de ozono? 3. 3. Por eso, ¿cómo es? Pondrá mucha atención de esas preguntas, yo le hago en el examen y usted se me pierde. Ya, listo. Entonces, entendido, ¿no? Que la capa de ozono está formada por 3 átomos de
oxígeno. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. No, listo. Entonces vamos. Importancia y funciones de la capa de ozono. Ya sabemos que es importante para todos los seres vivos porque nos protege de los rayos dañinos del sol. ¿Cómo es? ¿Quién descubrió la capa de ozono? Charles Fabry y Henry Wilson en 1943. ¿Ya? ¿Y cómo la descubrieron, ¿Y profe? cómo la descubrieron? Sí, Vamos sí, a ver. ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo descubrieron? Vamos a ver. Listo. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Hicieron bueno, como todos nos preguntamos, ¿no es cierto? Y en este entonces también se preguntaban, ¿y por qué pasa esto y por qué no pasa esto? ¿No es cierto? Mire, si nosotros ahorita que no hay mucha radiación nos exponemos al sol, de seguro no nos vamos a lesionar la piel, pero si nosotros nos ponemos varios periodos de tiempo cuando la radiación es mayor, de seguro vamos a Nos puede dar cáncer. puede dar cáncer, ¿no es cierto? Entonces ellos también se preguntaban, ¿y por qué algunas plantas, cómo es? Para que se haga una idea, ¿por qué algunas plantas aparecían con las hojas quemadas? Porque el ellas se Por la exponen radiación. a la radiación dañina. Claro, obviamente ellos no sabían qué era la radiación, pero después ellos investigaron las capas de la atmósfera, llegando a la conclusión de que la capa de ozono está formada por oxígeno y que esta capa nos protege a todos los seres vivos de las radiaciones dañinas del sol. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es? Hicieron un experimento en donde, ¿cómo es? Comprobaron que en realidad la capa de ozono nos protege de las radiaciones UV o las radiaciones ultravioletas, como también se las conoce, ¿no? ¿Dónde estamos? Dice, mira, aquí tenemos una de las importancias. ¿Por qué la capa de ozono nos protege? Mire, si no nos protegiera de los rayos ultravioletas, obviamente todos los seres vivos nos quemaríamos o tendríamos alguna lesión, bueno, en la parte que va a estar expuesta al sol, ¿sí? Vamos, en el caso de los vegetales, toda la planta pasa expuesta al sol, pero hay algunas que no están totalmente expuestas al sol, ¿ya? Vamos, dice, la destrucción de la capa de ozono se da de manera natural, pero como es más de manera natural, nosotros también contribuimos, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos nosotros para deteriorar la capa de ozono? La basura que tiramos al suelo y no Botamos a los ríos también. Sobre Los todo- incendios, las parrilladas. sobre todo el humo de los carros, El el humo de las fábricas, incluso hasta la respiración de los seres vivos hace que se deteriore la capa de ozono. ¿Recuerda cuando vimos el video? La vaquita respiraba y en esa respiración eliminaba ¿qué? Gases nocivos para la capa de ozono. Muy bien, dice, por la acción del hombre que a través de productos y procesos libera a la atmósfera gases dañinos, que esto era la respiración, ¿no? ¿Cuál más nos falta explicarle? A ver, dice... No, ya ninguna. Listo. ¿Cómo es? Para terminar, voy a poner importancia y funciones de la capa de ozono. Voy a poner la primera, que es la capa de ozono fue descubierta en 1913 por los físicos franceses Charles Fabry y Henry Wilson. Voy a poner los rayos ultravioletas que no son filtrados por el ozono, generan quemaduras y problemas visuales en el ser humano y hasta la muerte de algunos organismos unicelulares. ¿Qué quiere decir organismos unicelulares? Los que están formados por una sola célula. Es decir, los microscópicos, los que no podemos ver a simple vista. Y voy a poner el último que dice por la acción del hombre
que a través de productos y procesos libera a la atmósfera gases dañinos. Ya, voy a poner los 3 literales de la izquierda, nada más. Ya, profe. ¿Ya? Listo, chicos. Gusto haber trabajado con ustedes. Queda pendiente. Profe, no, No, no vamos a ya le comparto. hacer el Tommy.